Hola, buenos días. Nosotros vamos a exponer el tema de neuroanatomía, pero primero vamos a empezar definiendo qué es el sistema nervioso. Pues el sistema nervioso es el sistema que transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver y pensar. La unidad básica de este sistema es la conocida neurona. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que se encuentra contenido en la cavidad craneana. De este derivan los nervios espinales y también por la médula espinal a lo largo del dorso. De este derivan los nervios espinales. Ya. Me faltó decir lo demás. Me puse nervioso. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso periférico, que está constituido principalmente por nervios craneales, nervios espinales, los ganglios y también los plexos nerviosos, como tenemos el plexo solar, torácico y lumbosacro. De todas formas, por otra parte, el sistema nervioso se puede dividir también desde un punto de vista fisiológico, y de esta forma se divide en dos: somático y autónomo, entendiéndose el sistema nervioso somático como el que está alrededor de toda la musculatura esquelética. Este tipo de sistema nervioso, a esta división del sistema nervioso más bien, también se le puede llamar sistema nervioso voluntario. Por otra parte, el sistema nervioso autónomo proporciona la inervación motora al músculo liso, cardíaco a las glándulas, y se le conoce también como sistema nervioso involuntario. Este regula las funciones internas del cuerpo y se divide en dos componentes: el sistema nervioso simpático, el toracolumbar, y el sistema nervioso parasimpático, cráneo-sacro. En el sistema nervioso encontramos dos tipos de células principalmente, la neurona y las células de la neuroglía. Las neuronas son estas células que ayudan a transmitir los impulsos nerviosos de todo el cuerpo y de los órganos sensitivos al cerebro. Y las células de Schwann, otras la cagué, güey. Las otras células que encontramos en el sistema nervioso son las células de la neuroglía, que básicamente le van a ayudar a dar sostén y a nutrir a las neuronas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Básicamente las neuronas están tan especializadas en hacer la función de transmitir impulsos que nada más saben hacer esa función, entonces las células de la neuroglía le ayudan. Entre las definiciones que tenemos que tener en cuenta sobre las estructuras del sistema nervioso está la de nervio, que es el conjunto de prolongaciones neuronales dispuestas en posición paralela y envueltas por el tejido conectivo. Este está fuera del sistema nervioso central. Esta continúa y se convierte en el tracto, que es lo mismo que el nervio, solo que fuera del sistema nervioso. No, dentro del sistema nervioso central. Pero quítalo, güey, pues dame nomás. Algunas de las definiciones que tenemos que tener en cuenta sobre el sistema nervioso son, por ejemplo, la de tracto, que es un conjunto de prolongaciones neuronales dispuestas en posición paralela y envueltas por tejido conectivo. Este dentro del sistema nervioso central. Continúa y fuera del sistema nervioso central se convierte en el nervio. Otra sería el plexo nervioso, que son interconexiones que existen entre los nervios a través de las ramas nerviosas. Otra sería núcleo, que son cúmulos de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Y de igual manera, un cúmulo de cuerpos neuronales pero fuera del sistema nervioso central serían los ganglios. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las principales estructuras del encéfalo y cuáles son sus funciones. Empezando por el telencéfalo, que es la corteza cerebral. Está constituida por el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y algunos núcleos basales. Como funciones tienen, por ejemplo, el lóbulo frontal es responsable del comportamiento, la habilidad motora fina y de la inteligencia. El parietal se encarga también del tacto, el dolor y la propiocepción. El occipital es el responsable de la visión, el temporal del comportamiento y de la audición, y los núcleos basales que mencioné están encargados del tono muscular, la iniciación y el control de la actividad motora. Después tenemos al diencéfalo, en donde las estructuras principales son el hipotálamo, el tálamo, el subtálamo, el nervio olfatorio o el primer par craneal, el nervio óptico o el segundo par craneal. Y pues estos tienen sus
las funciones que corresponden a cada una de estas estructuras son, por ejemplo, las del hipotálamo, que es el control autónomo, el apetito, la sed, el balance del agua y los electrolitos, el sueño y el comportamiento. También algunas funciones endócrinas. El tálamo, como funciones, tiene la propriocepción, la conciencia y algunas actividades sensitivas como la captación del dolor y el tacto. El subtálamo es el responsable de la conciencia, y el nervio olfatorio o el primer par craneal es el del olfato. El segundo par craneal, que es el nervio óptico, que también tiene el quiasma óptico y los tractos, es la visión y el reflejo pupilar ante la luz. Continuando con las estructuras, tenemos el mesencéfalo. Este se encuentra en el cerebro medio. Aquí encontramos el SRA o sistema reticulo activador. Su función básicamente nos va a dar conciencia y pues nos controla el sueño. El nervio canal 3 o el oculomotor. Nos ayuda a la constricción de la pupila y movimientos extraoculares del ojo. El nervio craneal 4 o el troclear. De igual manera nos ayuda a los movimientos extraoculares. El núcleo rojo. Nos ayuda a la activación motora y pues el origen del tracto ruboespinal. Tenemos los tractos ascendentes y descendentes. Esto nos da movimiento y sensaciones. La siguiente estructura es el metencéfalo. Se encuentra en la región del puente. Aquí encontramos el nervio craneal 5, el trigémino. Nos ayuda a los movimientos de la cabeza, sensaciones también de la cabeza, y pues los músculos de la masticación son gobernados por este nervio. La formación reticular, pues centros vitales y nos ayuda a la respiración. Los tractos ascendentes y descendentes, igual manera, movimiento y sensaciones. Y el cerebelo, nos da pues equilibrio, coordinando los movimientos y ayudándonos con el tono muscular. Otra de las estructuras principales es el mieloencéfalo, que constituye a la médula oblongada. La primera estructura sería el tracto ascendente y descendente, que entre sus funciones están los motores y los sensoriales. El nervio abducen, que sería el nervio craneal número 6, que se encuentra entre sus funciones los músculos extraoculares. El nervio facial o nervio craneal número 7, que sería el encargado de los motores de la expresión facial y las glándulas y el gusto. Otra sería el núcleo y nervio vestibular y coclear, que se refiere al nervio craneal número 8, que entre sus funciones tiene el equilibrio, la audición y el tracto vestibular. El siguiente sería el nervio geniogloso o el nervio craneal número 9, que tiene entre sus funciones la sensación caudal de la lengua, los músculos laringeos y las glándulas y el gusto. La siguiente sería el nervio vago o nervio craneal número 10, que sería motor y sensorial de las vísceras torácicas y abdominales, así como el músculo laringeo. La siguiente sería el nervio accesorio o nervio craneal número 11, que sería el encargado de mover los músculos del cuello. Y ya por último tenemos al nervio hipogloso o nervio craneal número 12, que sería el motor de la lengua. El sistema límbico. Sistema se encuentra entre la corteza cerebral y el tallo cerebral y es responsable de la conducta específica de especie, raza y condiciones individuales, también de las emociones y del comportamiento de supervivencia como de protección y reacciones maternales y sexuales. Después de haber definido qué es el sistema nervioso y algunos de los elementos que lo conforman, tenemos que pasar a hacer la exploración neurológica en nuestro modelo biológico. Lo primero que se utiliza, o lo primero de lo que se hace una exploración es de la cabeza, que es la porción intracraneal del sistema nervioso y corresponde a una serie de actividades como el comportamiento, la locomoción, la visión, el oído, el olfato, la control de la presión, la respiración, también la presión cardíaca o el trabajo cardíaco y el control hormonal. La exploración neurológica de la cabeza es una herramienta que se debe realizar para tener una imagen integral del sistema nervioso. Y las cosas que se pueden evaluar aquí es el estado mental, la postura, la locomoción, las extremidades, la rigidez y entre otras cosas. A la hora de evaluar el estado mental, lo que se pretende es que haya un nivel alto de conciencia, que el paciente esté activo, que pueda interactuar con lo que le rodea,
que responda a la voz del propietario o del médico y que pueda seguir indicaciones o que pueda seguir estímulos del medio ambiente. Ya lo reanudé. No mames. Algunas alteraciones que podemos encontrar a la hora de las exploraciones de la cabeza son, por ejemplo, bueno, en este caso nuestro modelo biológico es sano, así que no las podemos encontrar en él y no las podemos ejemplificar con nuestro modelo biológico. Pero podemos encontrar depresión, que es un estado letárgico, generalmente en los animales enfermos se puede encontrar, responde a los estímulos, aunque un poco menos de lo normal. La otra es la desorientación, tiene una respuesta a los estímulos, aunque es inapropiada, dependiendo del estímulo. Después existe el delirio, que es cuando los animales llegan a recibir algún trauma en los hemisferios, y se presenta como una severa confusión y solamente, bueno, los estímulos auditivos y visuales pueden ser muy difusos para los animales. Después también podemos encontrar el semicoma, que es un estado en el que los animales pueden despertar, pero solamente con estímulos muy fuertes que generalmente son dolorosos. Y por último el coma, que es un estado completo de inconsciencia del que el animal no puede despertar, aún así sea con estímulos dolorosos. Empezamos con las exploraciones de los nervios craneales. El primer nervio craneal corresponde al sentido de la olfacción. Aquí en mi mano tengo croquetas de perro y vamos a ver si logra identificar en qué mano están las croquetas, ayudándose obviamente de su sistema nervioso olfativo. ¿En cuál mano está? La abro y en efecto ahí están las croquetas. Prueba superada. Siguiendo con las exploraciones, tenemos las del nervio craneal 2, el 3, el 4 y el del 6, que corresponde a la visión. En esta prueba evaluaremos los movimientos oculares y la retracción de la pupila en el animal. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba de la amenaza, en la que vamos a evaluar el correcto funcionamiento del segundo y séptimo par craneal. En esta prueba se debe acercar la mano hacia el paciente, hacia los ojos del paciente, y se debe obtener un parpadeo como respuesta. La siguiente prueba que haremos va a ser medir el tamaño de la pupila. Esto corresponde al segundo y tercer nervio craneal. Lo que vamos a hacer va a ser acercar la cámara hacia los ojos del paciente y vamos a observar, como ya dije, el tamaño de la pupila. Bueno, la siguiente prueba que haremos es sobre el nervio craneal número 4, que sería la de estrabismo posicional. En esta prueba pondremos al paciente, lo tomaremos por la nariz, lo pondremos en un ángulo de 90 grados para observar desde arriba sus ojos y ver si uno de sus ojos pues se va hacia uno de los laterales. Lo siguiente que evaluaremos va a ser el nervio craneal 5, el trigémino, y el nervio craneal 7, el facial. Lo que haremos va a ser con una ayuda de una pinza de disección, vamos a hacerle un pellizco aquí en el área de los carrillos para ver su reacción y evaluar los nervios. Te extraño porque no reacciona como debería. Las siguientes pruebas que vamos a realizar van a ser las pruebas de la postura, empezando por la de la propiocepción consciente. En esta prueba lo que vamos a hacer es flexionar los dedos del paciente de cada miembro de forma que lo tenga que apoyar de la parte dorsal de los dedos, de las manos y de los pies.
Una reacción correcta a esta prueba es que el paciente pueda enderezar sus patas en el momento que nosotros lo pongamos. Pues que se tarde o que sea una reacción tardada nos indicaría que hay problemas neurológicos. La siguiente será la reacción de salto. En esta se pondrá al paciente en una o en dos patas y se empujará lateralmente. La reacción correcta sería que, pues, con la pata o las dos patas, conforme nosotros lo vamos empujando, vaya levantando y saltando para poderse apoyar conforme va avanzando. En dado caso de que tenga una deficiencia, pues al momento de apoyar la pata será pues un mal apoyo y tendrá una reacción retardada. La siguiente prueba que haremos va a ser la prueba de la carretilla. Lo que se tiene que hacer es levantar los miembros pelvianos del paciente y obligarlo a usar sus miembros locomotores torácicos para que se apoye y camine entre ellos. Lo esperado es que haya movimientos simétricos sin tropiezos. Si hay tropiezos o movimientos retardados o asimétricos, ahí hay algún problema. Posteriormente a las reacciones de las pruebas de la postura, vamos a encontrar los reflejos espinales. Estos nos sirven para la neurolocalización de las lesiones que hay que pueden llegar a ver en la columna. Por ejemplo, tenemos que se dividen en cuatro regiones, ¿no? Que es de la vértebra cervical 1 a la 5 podemos podemos sugerir que las lesiones o los afectamientos se van a encontrar en los miembros torácicos, habiendo paraplegia en estos. Después la siguiente región es de la vértebra cervical 6 a la torácica 2, donde podemos encontrar afectaciones en los miembros torácicos y también en el miembro pelviano. A partir de la torácica 3 y la lumbar 3, solamente se van a encontrar afecciones en el miembro pélvico, así como de la L4, que es la lumbar 4, a la sacra 1. En las pruebas que realizaremos para ver si hay daños en la columna vertebral va a ser con ayuda de esta pinza de disección. Presionaremos el área interdigital. Lo que esperaríamos ver va a ser que el paciente retraiga hacia su cuerpo ese miembro, y si no lo hace hay daño espinal. No sé.